¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecno en la Red. Brico, hoy tenemos súper brico. De estos bricos que hacemos los miércoles cuando nos aburrimos, que son interesantes, pues uno de esos. Hoy en especial vamos a hablar de intermitentes. Unos intermitentes de LED que generalmente cuando pongáis en vuestras motos, pues la mitad de las veces no funcionan o os van acelerados, y da la sensación como que están fundidos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque el consumo de un intermitente de LED es menor que el de uno de bombilla de incandescencia o filamento. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Que mucha gente se lo preguntará, ¿no? ¿Y esto? Lo que hay que hacer es aumentar el consumo de cada intermitente de LED con unas resistencias. Aquí tengo dos resistencias que serían una para cada intermitente, es decir, nos harían falta un juego de 4, ¿no? Estas resistencias más o menos andan por un precio de unos 4 o 5 euros el par, es decir, serían 5 euros para los delanteros y 5 euros para los traseros, pero hay una alternativa. Como veis, colocar esto es bastante sencillo, realmente positivo de entrada de la instalación al positivo del intermitente, negativo de entrada de instalación al negativo, ¿no? Tiene su macho y su hembra, por llamarlo de alguna forma, es imposible no colocarlo bien. El problema es que a cada intermitente hay que ponerle este pedazo mostrenco, tanto para, imaginaros, en la parte de atrás, esto iría para el intermitente derecho y esto para el izquierdo, y exactamente lo mismo en la parte delantera. Aparte que es costoso porque realmente el juego de 4 vale, ya os digo, más o menos unos 10 euros. Con esto lo que haríamos sería aumentar el consumo del intermitente para engañar a la moto y de esa forma que no fuera acelerado, ¿no? La segunda opción que hay, un relé de intermitencia ya de LED. Esto es un relé de intermitencia, ¿no? Habitualmente los relés de intermitencia, luego os lo enseñaré más de cerca, tienen 3 o 4 patillas. Este en particular vale 3 euros y pico, 4. Es decir, es casi la mitad del precio que nos valen nuestras resistencias y mucho menos aparatoso, ¿no? Con este relé de intermitencia lo que conseguimos es engañar a la moto en sí, diciéndole que el consumo de los intermitentes es inferior y de esa forma ya nos va a ir más acorde, no va a ir acelerado y al mismo tiempo encima tiene un potenciómetro en la parte superior para que nosotros podamos regular ese número de laps, más corto o más largo, lo que es súper interesante en el caso de estos intermitentes que vamos a colocar nosotros, que son intermitentes dinámicos. Dinámicos quiere decir que cuando le das a la intermitencia empieza a funcionar el primer LED, segundo, tercero, cuarto y hace como una línea, ¿no? Como los coches modernos. Me vais a preguntar, y antes de que preguntéis, ¿estos intermitentes son homologados? ¿Pasarán a la ITV? Los intermitentes normales que no son dinámicos de LED, generalmente en las ITVs no se meten con ellos. En teoría tendría que venir aquí en la normativa CE, con lo cual sería homologado para la Unión Europea, pero si funcionan de forma correcta no suelen decir nada. Que puedas ir a alguna ITV y que te empiece a mirar si tiene serigrafiado CE o no, lo desconozco, pero generalmente no suelen decir nada. Estos dinámicos yo no he visto ninguno homologado, igual lo hay, lo desconozco. Así que lo que vamos a hacer va a ser, primero, identificar dónde lleva nuestro relé de intermitencia y os voy a enseñar a coger y a colocar unos intermitentes de LED en una moto sin que dé ningún problema. Intro y empezamos. Lo primero, antes de nada, lo que tenéis que saber, relés de intermitencia para las motos, lo normal es que sean de 3 patillas, pero hay algunas motos un poco más modernas que lo que tienen son 4. La toma de tierra, un positivo de forma continua, el incitador de positivo y la salida de positivo, ¿no? En este caso simplemente es una toma de tierra, entrada de corriente o positivo y la salida. Y lo que va a hacer el relé es regular el voltaje cuando quiere que salga, que es ese, el clic, 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 clic. Vale, ¿dónde están los relés de intermitencia? Lo normal, por regla general, siempre están en la parte de delante de la moto. Todas las motos suelen tener, aunque sea una naked, tienen 50 kilómetros, tiene un plastiquito que lo que hace es proteger los relés. En las motos carenadas vienen debajo del cuadro, pero aún así es muy fácil de identificar. Le dais el contacto a la moto, le dais al intermitente. Vale, os quito el micro. Cuanto más me alejo, veréis que no suena, oís el clic, clic, clic. Si me pongo aquí adelante, oís ese clic, 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 clic. Ese clic, clic lo que es el incitador del relé. Es decir, donde es el clic es donde está el relé. En mi caso sé que está aquí delante, aún así ya lo hemos identificado. Así que lo que tengo que hacer es desproteger esta zona para acceder al relé. Quito el protector y lo vemos. Aquí podéis identificar nuestro relé de intermitencia.
sus 3 patillitas. Ahora que está descubierto, si le damos al contacto, le damos al intermitente, oiréis mucho más ruido. Ahora se oye mejor el relé, ¿verdad? Bien, siguiente paso. Vamos a sustituir un intermitente, porque en los intermitentes, en los de LED, todos tienen positivo y negativo. Entonces, es importantísimo, con el polímetro o multímetro, como lo queráis llamar, identificar los 2 cables que van al intermitente, cuál es el positivo y el negativo. Aquí tenemos un marrón y un negro, entiendo que el negro será negativo. Y en el otro lado tenemos uno morado y negro. El negro seguramente que es negativo, pero aún así hay que coger y comprobar, porque si no, al hacer la instalación nos va a volver locos. Si invertimos los cables no va a funcionar el intermitente y vamos a pensar que estamos colocando mal el relé. Lo primero, cogemos, soltamos esto, multímetro, y ver cuál es el positivo y el negativo. Multímetro preparado, le ponemos en voltaje en la escala de 20, porque sabemos que aquí a este intermitente tendrán que llegar 12 voltios, escala de 20, el COM es negativo y el voltaje pues a voltaje. Ahí lo tenemos listo, quitamos nuestros conectores de intermitencia, este ya sabemos que funciona perfectamente, ahí le tenéis, ya tenemos los 2 listos. Damos al intermitente. Ok, vamos a probar negro al negro y el marrón. Fijaros, hemos acertado. ¿Por qué hemos acertado? Si lo ponemos al revés, ponemos el rojo al negativo y el negro al positivo, lo que nos va a marcar siempre va a ser un número menos en la medición. O sea, si lo ponéis bien, positivo con positivo y negativo con negativo, os va a marcar siempre el voltaje y no os tiene que poner el menos. En este caso, negro negativo, marrón positivo. Vamos a proceder a quitar estos intermitentes, los 2, atornillamos los nuevos de LED y ya empezamos con la instalación. Para quitar los intermitentes, nada, generalmente suele llevar una llave 14, ahí la tenéis. Aquí por la parte de dentro lleva otra 14, soltamos y como ya la tenemos suelto, saldrá nuestro intermitente para allá. Intermitente fuera. Atornillar el nuevo, ningún misterio. Pasamos los cablecitos por su sitio, metemos la tuerca y atornillar. Ya tenemos aquí el cable, voy a atornillar un poco más fuerte. Un atornillado, voy a hacer el otro igual. Bien, ya tenemos nuestros 2 intermitentes atornillados. Ahora, lo que os decía, el negro sabemos que es negativo, pues negativo del intermitente al negro y el positivo al otro color que queda. Si ahora le damos a la intermitencia, ya veis, ni tan siquiera hace el juego y suena el relé como si tuviéramos una bombilla fundida. Eso es lo que suele pasar casi prácticamente siempre que pongáis un intermitente de LED en una moto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya veis que sí que llega al parpadeo, pero no hace ni el juego ni enciende bien y parece que está fundida. En ambos lados los 2 hacen lo mismo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es identificar en el relé la toma de tierra, el positivo que llega y el positivo que sale, para coger y colocar nuestro relé de intermitencia y sustituir este. Para identificar la toma de tierra, justamente, si giráis la ruleta del polímetro, aparece aquí una especie de escala roja, pero que es muy fácil de saber cuál es, porque cuando juntáis los 2 polos, no lo oís bien, pero pita el polímetro, ¿no? Entonces, busquéis una chapa y buscáis de los polos cuál es el que hace masa. Vale, la toma de tierra en este caso está en un costado, es este de aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es identificar en el relé que lleve en el dibujito cuál es la toma de tierra y tenemos que puentear esa patilla con la del nuevo relé. En este caso, en su momento, cuando identifiqué el número de pines del relé, ya miré la disposición que tenía, cuál era la toma de tierra, que estaba en un costado, y entonces ya cogí el relé tal cual, ¿no? Negativo, o sea, toma de tierra, entrada y salida de línea. Así que en mi caso lo único que tengo que hacer es llegar, sustituir un relé por el otro. Ya veis que antes no funcionaba. Y ahora cuando doy la intermitencia, ya veis que el intermitente funciona correctamente. Independientemente al ser regulable, el potenciómetro,
Podemos hacerlo más lento o si giramos, ¿veis? Esa es la posición regulada a la que tendría que ir. ¿Habéis visto el intermitente cómo funciona? Así que lo único que tenemos que hacer ahora mismo es quitar el relé original, encintarlo para que no se nos estropee, lo dejamos en esa posición, ponemos bien los cables y vamos a la parte trasera, intermitencia que va a dar. Y bueno, ya habéis visto, brico sencillo el de hoy, es realmente fácil, lo pasa que hay que saber, porque mucha gente les instala y estarás cansado de ver los intermitentes de las motos por ahí, que parecen una metralleta, ¿no? Simplemente es un relé de intermitencia, se coloca y a funcionar de una forma normal. Brico de los miércoles, por supuesto, muchos miércoles vamos a colgar cosas interesantes como estas, sencillas, así que si os interesa, en la parte de abajo, como siempre, tenéis para suscribiros. No perderos ninguno, activad la campanita para que cada día que colguemos un nuevo vídeo, el sábado pruebas de motos, el miércoles algún brico de estos, os avisen y si os ha gustado, darle al like. Como siempre os digo, os llevo en mi corazón un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo o brico. Adiós.